¿Qué tal, amigos de escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballines, coordinador de su programa Radio M12, que se hace para usted con el objeto de aportar algunos elementos de carácter objetivo que puedan ser útiles para el análisis de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro país. Estimados amigos, el día de hoy vamos a tocar temas variados que tienen que ver con los acontecimientos que se están dando actualmente en nuestro país. Miren ustedes, para la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar, los cambios a la ley energética propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador violentan derechos ambientales, destruyen valor dentro de los proyectos en energías renovables y golpean la confianza en las inversiones que se hagan en este mercado. En otras palabras, las agrupaciones pertenecientes a estas asociaciones reclaman que las medidas efectuadas van en contra del derecho fundamental a un medio ambiente sano, de un compromiso social y de la estabilidad en la economía de nuestro país. Bajo esta lógica, el juez Fierro encontró que estos eran los puntos vulnerables de la ley energética. Los especialistas del derecho, entre ellos, como le decía usted, el juez Fierro, en nuestro país sostienen que la ley energética es violatoria de garantías individuales y colectivas que deben suspenderse, que debe echarse para atrás esta ley para justificar esta situación, pues otorgó amparos a los empresarios, a las empresas eólicas que están en nuestro país. Y pues ponen como ejemplo, pues, miles de situaciones que podemos enumerar y que creo que en realidad, pues, son situaciones que no vienen muy al caso y que son más bien parte de una realidad, pues, muy virtual. Hasta ahí, la discusión formal que se expresa en los medios de comunicación y someten la problemática energética nacional a una discusión de carácter legal. Y los que van un poco más lejos señalan que de alguna manera debemos estar preocupados por la situación que vivimos en términos ecológicos por esta ley, los daños ecológicos que esta ley energética puede ocasionar. Pero vamos por partes, estimados amigos. Los que reclaman son empresarios que, diciendo la verdad, nunca han defendido más que sus propios intereses, sus ganancias, su propia economía. Ellos mismos, que ahora abogan por la ecología, son los que nunca han respetado la vida en ninguna de sus formas mediante la sobreexplotación no solo de las mujeres y los hombres trabajadores de nuestro país, sino de los recursos naturales, lo cual constituye el fundamento, pues, de sus riquezas. Entre más pobres, ellos más ricos. Entonces, estos jueces, que son herencia de un poder judicial, pues que de alguna manera deviene con miembros que fueron nombrados, incluso por algunos gobiernos de corte neoliberal, como el PRI o como el PAN, y decimos esto porque no considero yo, de alguna manera, que el neoliberalismo haya terminado, sino que se intenta con esta ley y otras de Andrés Manuel López Obrador cortarle las aristas más filosas. Entonces, como decíamos, estos jueces, estos señores que están tratando de dar marcha atrás a la ley que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador con la cuestión de la energía nacional, pues pertenecen a un grupo social que no es el de usted, que no es el mío. Y ante esta situación, empresas como Iberdrola y otras similares y conexas, pues están dando la lucha legal para frenar la propuesta energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso, no es la mejor, ni la más acabada, ni la más elemental para todo el pueblo mexicano. Sin embargo, no es la que estaba antes y que permitía, de alguna manera, expoliar los bienes, los recursos de nuestra nación. Parece que el tema no solamente es si habrá o no habrá un daño ecológico, si se daña o no se daña un grupo social, y habría que ver a qué grupo social, si se daña la economía, y habría que saber la economía de quién, sino el tema es si esto puede garantizar
esta ley garantiza o no, de alguna manera, mayor independencia de nuestro país energética ante los países del mundo. Y bueno, de ese tema vamos a charlar con nuestro compañero Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Buenos días, compañeros, y buenos días al auditorio también. Pues ahí está la discusión, Marco. Te escucho. Pues bueno, ahí de hecho vamos a empezar apenas porque el tema, como dices tú, pues por lo que habíamos planteado serían temas variados que tienen que ver con la democracia, pero en este caso, bueno, empezando con este tema que en realidad lo vamos a desarrollar más adelante un poco más, pero digamos como que las reflexiones de entrada, pues podrían ser que de entrada, pues para empezar, sí es incuestionable el hecho de que las reformas que hizo, digamos que estamos viendo, para mí lo que estamos viendo es que finalmente cuando se establece una relación o una lucha entre intereses realmente de una nación, que aunque no estemos hablando ni siquiera de una sociedad socialista ni por el estilo, pero simple y sencillamente que cuida digamos, sus recursos estratégicos, sus recursos naturales y estratégicos para cómo piensa el desarrollo, ¿no? Que ahorita queda, digamos, la discusión no la estamos dando en otros términos, sino en términos nada más nacionales, ¿no? Del Estado, no de empresarios nacionales, porque hay que tener cuidado, porque también me llama la atención que que es cierto, todo lo que plantea López Obrador acerca de la reforma de Peña Nieto es incuestionable, o sea, tiene toda la razón, ¿no? El hecho de lo que para qué sirvió, pero digamos que ya en la práctica sí, yo por eso estoy haciendo este énfasis entre no confundir entre un interés del Estado nacional o a un interés nacional en términos abstractos, porque en términos abstractos podríamos estar también como planteándonos una especie de defensa de los intereses de empresarios nacionales, ¿no? Que también ahí hay un problema, porque, digo, me ha llamado la atención en los últimos días, cuando López Obrador aborda esta problemática acerca de la reforma energética, de la reforma a la ley eléctrica, y también ha abordado en relación a lo que es Pemex, por ejemplo, en relación a, incluso abordó recientemente el tema de las empresas canadienses mineras, ¿no? Entonces, como que pareciera, ¿no? Que ahí hay o sea, no pareciera, sino que hay en el discurso un énfasis en la cuestión de la defensa de la soberanía, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí llama la atención de que pareciera, o sea, por lo que estamos viendo, también hemos cuestionado en estos programas que, por ejemplo, los canadienses no son los únicos que tienen mineras, ¿no? Sino que hay empresarios nacionales que tienen mineras, ¿no? Y que tienen negocios. Y que han contaminado, también, ¿no? Exactamente, y que merecería también abrir expedientes, digamos, así como se hace con Odebrecht, pues igual se podría hacer contra Carlos Slim o contra Bayeres, por ejemplo, por los daños y que han estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, entonces, o incluso también lo que cuando hemos analizado la cuestión de cómo se reparte, ¿no? Entre los contratos o las concesiones de determinadas obras, como el caso del Tren Maya, igual vemos muchos empresarios que bajo el argumento de que son empresarios nacionales, pareciera que ahí no hay problema. Entonces yo, digamos, soy muy mal pensado, entonces como que a mí digo, estoy totalmente de acuerdo en que hay que empezar a revertir, o sea, de que el objetivo de este cambio, que yo creo que los 30 millones o incluso hasta los que no votaron, pero que es una necesidad del mismo pueblo, claro que el objetivo tendría que ser la reversión de las reformas de ese neoliberalismo, ¿no? Es cierto lo que tú planteas de que en este caso es un intento así como como de empezar a mover, ¿no? Así como que de decir, bueno, ya vamos, eso que decía López Obrador desde hace mucho de rebajar las aristas más filosas del neoliberalismo, ¿no? Digamos que los contratos pues sean con un beneficio para digamos, para el Estado en este caso, que incluso ahí yo lo divido, por eso lo estoy dividiendo ahorita en que el hecho de que sea incluso en términos que sea para el Estado un beneficio o que sea el Estado el rector, no necesariamente de forma automática garantizaría que eso sea del pueblo, que ahí hay otra discusión y también habría que darla, ¿no?
cómo se traduce eso, porque vemos que igualmente las oligarquías nacionales pues, son muy voraces. Entonces, por ejemplo, López Obrador llamaba recientemente a las empresas mineras canadienses a pagar buenos sueldos, ¿no? A pagar unos buenos sueldos, a respetar las condiciones laborales, a que las condiciones de salubridad de los trabajadores. Y entonces dice uno totalmente de acuerdo, casi casi me pongo de pie y le aplaudo, pero me gustaría también ver que le dijera a Carlos Slim, oye, págales bien a los de Sanborns, por ejemplo, ¿no? O págales bien a los trabajadores de todas tus empresas, ¿no? O igualmente a todos los... Porque además, Marco, tenemos que, digamos, ahora sí que aclarar paradas. Aquí la situación es que los empresarios mexicanos, aunque sean empresarios mexicanos, no dejan de ser transnacionales también. Exactamente, y de hecho ahí hasta, ahora sí que te me adelantaste, digamos, porque eso era como parte de mis conclusiones, que en realidad por ahí va el asunto de qué táctica va a seguir, digamos, un pueblo organizado, ¿no? ¿Cuál es la táctica, no? Si de acercarte un poquito a a ese mito que nos han dicho desde hace incluso décadas, ¿no? O sea, de la burguesía nacional progresista, y entonces se da uno cuenta que en realidad en muchas cosas es una ficción. Entonces, bueno, ahorita apenas, ahora lo que estamos viendo es que ahí, digamos, como que también no es de blanco y negro ahí, pero sí, obviamente no podemos estar en desacuerdo en que se le empiece a dar una revisada, una discusión, por parte del pueblo, que incluso yo creo que esa discusión ya se dio hace años, o sea, ha venido dando y que porque hay cierta conciencia, pues realmente por eso está en el gobierno ahorita López Obrador. Entonces, yo pienso que, pero lo que estamos viendo es de que en realidad es inevitable un choque cuando alguien va a defender los intereses de una nación, digamos, aunque sea nada más la propiedad en términos generales, ya no hablando en términos internos de sus clases sociales, pero bueno, cuando menos nada más de la rectoría de un estado hacia lo que en su territorio se encuentra, incluso y con mayor énfasis en lo que tendría que ser lo estratégico, como el petróleo, como el agua, la energía, la generación de energía eléctrica, etcétera, pues obviamente eso vemos que hasta algo que sea, que en este caso podríamos ver que es algo muy tibio, por decirlo, podríamos calificar así, de medio empezar a regular eso, pero estamos viendo cómo, o sea, de parte de la propaganda del lado de enfrente, pues te lo vienen a plantear casi como una expropiación, ¿no? Así como una expropiación y como que ya se está atentando contra los intereses de la sacrosanta propiedad privada, que ese es otro de las cuestiones que ahí, digamos, como país nos hemos metido también, por eso de los tratados también de libre comercio, pues también los países se van metiendo en camisas de 11 varas, ¿no? Entonces, ahí hay digamos, el hecho de que que también hemos hecho unas críticas al respecto, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto entonces nosotros como país realmente vamos a cuestionar determinados mecanismos internacionales que los ponen pues, siempre las potencias más poderosas, ¿no? Como los tratados de libre comercio y como todo, porque realmente ahí en esos tratados de libre comercio, pues sí, en términos generales, pues sí se defiende, ¿no? La sacrosanta propiedad privada de las empresas de sus países, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Entonces, yo lo que veo es de que esta primera escaramuza que se da aquí, que pues pienso que sí nos viene a revelar de que digamos, para un sistema, ¿no? Así mundial, sobre todo para los gringos en este caso principalmente, ¿no? Canadá, o empresas canadienses o incluso españolas, que tú hablabas de Iberdrola, para el caso de la energía eléctrica, bueno, si vemos bien todo ese sistema, no acepta ni va a aceptar nunca, vaya, ni a un cambio así, por muy mínimo que sea, ¿no? La menor restricción. La Es menor cierto, restricción. Marco. Es cierto, y bueno, no olvidar, Marco, antes de ir al corte, que hubo un momento en este país, 1982, en que un expresidente, se puso a llorar y dijo que ahora sí, perdón la expresión, nos habían jodido, y bajo ese criterio expropió los bancos. Pero después de expropiarlos y sanearlos, se volvieron a vender. Nadie puede asegurar que esto no vaya a ocurrir. Esperemos que no, que estas empresas
o esta iniciativa energética realmente recupere ciertos elementos para el país, pero que se queden para el país y no que se distribuyan entre otros grupos empresariales que seguramente van a estar muy, muy al pendiente de lo que ocurra. Vamos a un corte, estimados amigos, y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Esperemos que estén teniendo un buen día, que nos estén escuchando. Eso es para nosotros lo mejor que puede ocurrirnos el día de hoy. Miren ustedes, pues seguimos hablando acerca de la situación que está ocurriendo en nuestro país con esta cuestión de los amparos que han otorgado algunas empresas para que la ley energética, la ley de nuestro país, que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, se eche para atrás y que esto no afecte a las empresas transnacionales. Los argumentos son muy claros. Daño a la ecología, Marco. Dicen que dañamos a la ecología, que bueno, que con esta ley, esta nueva ley energética se va a dañar a la ecología, pero hay algunos temas que tienen mucha suspicacia. Por ejemplo, en Alemania se utiliza el 26% de la energía que produce Alemania, la producen con carbón. En Estados Unidos, un poco más del 20% de la energía también se produce con carbón. Entonces, como pareciese que no es un argumento esta cuestión que han planteado los jueces para revertir la ley energética, yo creo que son otras las situaciones que están motivando la detención de esta ley. ¿Cuál podría ser, Marco? Pues bueno, es que ahí yo pienso que lo que estamos observando es como varias contradicciones, ¿no? O sea, como que por eso yo decía que no es así como en blanco y negro. Si lo tomamos como el interés del extranjero contra el nacional, bueno, pues está clarísimo, pero ahí la nación como está, en qué términos, ¿no? Y ahí yo creo que la contradicción es, que, como dices tú, bueno, los argumentos y sí hay una discusión al respecto, de que eso ni el mismo gobierno lo puede negar, de que sí tiene que haber una discusión de cómo se va a generar, digamos, el primer paso es que los recursos sean de la nación, efectivamente, ¿no? Ya después, pues es una discusión interna que efectivamente sí se tiene que dar, porque tampoco es de que, como dice López Obrador, pues a lo mejor eso lo puedes decir a los diputados, ¿no? Que no le quiten ni una coma a mi iniciativa, pero como el obradorismo también piensa el desarrollo en México, ahí hay muchos problemas. Entonces ahí, claro que tiene que ser válida ya una discusión como nación o con las mismas clases que la integran de cómo nos estamos imaginando el desarrollo y efectivamente ahí sí tendría que haber digamos, una defensa legítima de la tierra, por ejemplo, de los recursos naturales, de que no se contamine, de que no sea para unos cuantos, etcétera. Y esto lo digo sobre todo porque se oye bonito, ¿no? De entrada, y te digo, estoy de acuerdo en que, digo, o sea, si se trata de estar o no de acuerdo con esta iniciativa, pues por supuesto que tendríamos que estar de acuerdo. La discusión es otra, o sea, de profundizar. Pero, por ejemplo, en este caso que aquí en México hemos discutido, o en este programa también hemos discutido, cómo el obradorismo está pensando el desarrollo y hemos visto cómo entre los programas, ¿no? Del Proyecto Integral Morelos, del Tren Maya, de lo que es el corredor transísmico, ahí sí entonces ya no está tan bonito, ¿no? Así, ¿por qué? Porque ahí va a haber una serie de polos de desarrollo que precisamente son los que van a requerir también energía, ¿no? ¿Y eso por qué? Pero va a ser mercancía, porque se oye muy idílico decir es que vamos a recuperar de los malos de Iberdrola y de las empresas canadienses, pero pareciera ser que también hay el riesgo real en este país de que los ganones, de que obviamente, como con los bancos, ¿no? De que al final de cuentas era del Estado, pero los que se estaban haciendo ricos y a la postre volvieron incluso a privatizarlo, pues fueron la oligarquía. ¿Qué oligarquía? Pues la oligarquía que estamos viendo ahorita, de los Carlos Y que Slim. también es extranjera. Y que también es extranjera, ¿no? Entonces, pero además esa discusión de la que tú hablas, Marco, creo que sí compete al pueblo mexicano por varias razones, pero entre todas por una cuestión bien específica y material. Iberdrola, por ejemplo, le está pagando 2.5 pesos por metro cuadrado al año a los campesinos por ocupar sus tierras. Y eso daña no solamente la producción, sino la economía de los campesinos.
Entonces, Iberdrola está pagando una miseria, está obteniendo grandes recursos, grandes ganancias, y eso, de alguna manera, hace que la discusión no sea únicamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de las empresas y de los jueces. También abre la puerta para que la discusión sea, o los que discutan también esta situación, sea también el mismo pueblo mexicano, Marco. Sí, efectivamente, y es ahí donde yo voy precisamente, porque si nos quedamos viendo como si el pleito fuera entre las mañaneras y las empresas gandallas, entonces, pues nosotros nos quedamos aplaudiendo, ¿no? La gente del pueblo así como que, échale Andrés Manuel, y hasta donde tú quieras, y realmente no es así, porque finalmente hay toda esa otra discusión donde las comunidades se empiezan a cuestionar, bueno, y entonces, ¿para qué queremos una industria nacional? Sí, el desarrollo también lo estamos pensando en términos muy capitalistas, ¿no? De esta forma de las inversiones, como decía Romo, ¿no? De que México con la cuarta transformación, pues va a ser el paraíso de las inversiones, ¿no? Y entonces ahí hay un problema, porque podríamos estar ante una, como digo, como que una nueva desilusión. Obviamente no estamos destinados mecánicamente a que nuevamente nos traicionen. Eso igualmente va a depender de la movilización, de la organización, de la conciencia de la gente y todo, pero precisamente lo que yo creo que tendríamos que ver es de que no nos quedemos como pueblo, creo que pensar en que lo que plantea el Obrador y hasta donde él lo plantea y por las vías que él lo plantea, es como se va a dar el cambio. ¿Por qué? Porque si a esas vamos, estamos viendo de que incluso en otros momentos, por ejemplo, López, cuando se nacionaliza la banca, pues no hubo una movilización popular, ¿no? O sea, es una característica que se diferencia con el cardenismo, por ejemplo, ¿no? El cardenismo, pues cuando menos es un gobierno nacional que se imagina que para dar la batalla contra esas empresas, pues tiene que contar forzosamente con un pueblo movilizado, con un pueblo, digamos, en acción, ¿no? Digamos, no solamente echando porras. Entonces, en este caso, pues a esa sería como que la cosa, hacia dónde va a llevar tanto el gobierno como las mismas organizaciones o el mismo pueblo que pueda estar o pueda estarse organizando o movilizándose. ¿Para qué? Pues obviamente, porque a veces pareciera que desde el mismo obradorismo, y lo hemos discutido también en este programa, como que pareciera que la movilización, como se le tiene miedo también, como decir ustedes, tranquilos, ahorita vamos a amagar a los poderes, vamos a mover el discurso, y con base en eso vamos a lograr ciertos cambios de relaciones políticas o hasta en la economía. Y entonces yo por eso es lo que digo, que tendríamos que pensarlo, o sea, de que a lo que dice Andrés Manuel, nosotros como pueblo, pues no somos los diputados, ¿no? O sea, sino que nosotros sí decimos, bueno, a ver qué comas y qué puntos y qué párrafos y qué vamos a quitar y qué tenemos que ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está viendo nuevamente y se sigue demostrando de que si no se, incluso que aunque se respetara esta reforma, digamos, estas reformas, pues igualmente nos enfrentaríamos nuevamente a otros problemas porque está relacionado con la relación con Pemex, ¿no? O sea, que eso es lo importante de que las empresas del gobierno estratégicas se ayuden entre sí, ¿no? O sea, si Pemex tiene o sea, Pemex puede ayudar a todas las otras empresas en ciertos procesos, ¿no? A otras empresas para generar energía también. Entonces, por eso es importante que hacia lo que digamos, la solución fuera como un poco más de fondo, el hecho de decir, bueno, tenemos forzosamente que revertir la reforma, la reforma energética en su totalidad. Y obviamente, pues ahí ya incluso el mismo obradorismo se está topando con a veces el argumento que ellos manejan cuando desde la izquierda se les dice, ¿por qué no pasar a otras fases? Y ellos dicen, no, es que pues la cuestión es cómo nos va a tomar los otros gobiernos y los mercados, etcétera. Entonces, ya el obradorismo también se le agota, digamos, podríamos decir, su tibieza se le puede agotar en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos... El paso que sigue, no sé si estés de acuerdo, Marcos, para que esta reforma se lleve a cabo con todas sus limitaciones y con todas las posibilidades reales que hay de que a largo plazo, a corto, a mediano, largo plazo, después de aprobada, se revierta y que estas empresas que hoy se están intentando arrancar un poco de las manos extranjeras vuelvan a otras manos nacionales o extranjeras, es muy posible, pero
Justamente para que esto no ocurra, parece que el obradorismo tiene que echar mano de la movilización social. Si no echa mano de la movilización social, todo va a quedar en una lucha legal. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador tenga ese límite y decir, hasta aquí llegamos, no pudimos, llegamos al punto final, pues nos combatieron legalmente y nos ganaron? Entonces, ¿dónde quedarían las razones? Andrés Manuel López Obrador en todas sus mañaneras ha planteado, ellos no tienen razón, la razón está aquí y los jueces que están diciendo que esto está mal son corruptos, son esto, son lo otro. Bajo este criterio, si realmente es un hombre de consecuencia y consecuente, tendríamos que pensar que tendría que echar mano de la movilización social, de lo contrario se quedaría con todas sus verdades, pero Iberdrola y todas las empresas extranjeras se quedarían con la riqueza nacional. Sí, pero ahí es, yo creo que precisamente ahí es una, por eso digo que al mismo obradorismo tiene, aunque a veces no lo imaginamos como una corriente que ahorita es hegemónica y que puede hacer lo que quiere, pero la historia también cuenta y la historia también cobra facturas. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el mismo obradorismo que viene de demostraciones de que el mismo desafuero, digo, pues vamos a eso, pongamos el caso del desafuero, no se hubiera podido, o sea, Andrés Manuel desde cuándo ya estaría refundido en el bote, o lo hubieran asesinado tranquilamente y no existiría ahorita. Entonces, si no es por la movilización popular, pues entonces no hay reforma, no hay avance que se pueda lograr, que es ahí donde yo creo que ahí empieza a haber una, yo sí creo que como lo ha planteado López Obrador hasta ahorita, es mover lo menos que se pueda el tapete o la mesa, ¿no? O sea, es como decir, ¿por qué precisamente? Y ahí es donde me hace dudar a mí de cómo viene el asunto y su cálculo, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿por qué no? Porque ahí pareciera que no se quiere, aunque hay la demostración histórica de que con movilización cualquier pueblo se defiende de lo que sea, y de lo que sea es de lo que sea, y claro, la movilización pues puede ser hasta en algún momento ya de otro carácter, ¿no? Así, incluso en términos nacionales, Y pero a lo que tampoco voy tiene que depender de él, ¿no? ajá, bueno, pero sí ayuda mucho, ¿no? En este caso, sí ayuda mucho porque él es el que está llevando ciertamente, cierto, digamos, a él le corresponde como parte, ¿no? Digamos, A lo que me refería es que, por ejemplo, en Oaxaca se han dado movilizaciones, en Juchitán, por ejemplo, se han dado movilizaciones justamente contra Iberdrola y Mareña, se llama la otra compañía que han estado en Juchitán y Oaxaca, y se han dado movilizaciones durante hace más de 15 años, estas movilizaciones en contra de esta supuesta energía limpia de estas empresas españolas, Mareña e Iberdrola, que han estado en el Istmo y que de alguna manera, bueno, la movilización social ha estado ahí, que ha dejado presos, ha dejado muertos, ha dejado heridos, ha dejado familias solas, gente desaparecida. Hay toda una historia negra atrás de esta energía limpia y la movilización social ha estado presente, aunque no garantizada o no respaldada de alguna manera, como tú bien dices, a partir de lo que pueda hacer el gobierno de la República. ajá, bueno, y bueno, eso yo hablaba de que también eso me hace pensar de que dentro de la estrategia del Obrador, digamos, de López Obrador, es como más bien, efectivamente, eso de que dice de raspar un poquito las aristas más filosas del neoliberalismo, también tiene sus riesgos, o sea, no es una política segura, que porque no es uno tan radical, entre comillas, eso nos salva, ¿no? Ahí están los ejemplos históricos, ¿no? De mucha gente que por ser tibios, al contrario, ¿no? Se los Al fregaron, plato. pero se los fregaron hasta físicamente, ¿no? No solamente políticamente. Y procesos que fueron radicalizándose junto con movilización popular, pues Aguantar. lograron enfrentar pues una crisis que en este caso, yo es a lo que voy, que ahí sí ya los mexicanos creo que no nos podemos hacer muchas esperanzas de que esto se va a lograr hablándoles bonito a las empresas o medio asustándolas, ¿no? O sea, porque, y entonces ahí también tiene que venir la conciencia de la gente, como pueblo tenemos que decir, bueno, pues ahí ya no lo estamos pensando en términos de apoyar o no apoyar solamente a un presidente cuando hay una medida que puede ser correcta, ¿no? Sino decir, bueno, como pueblo realmente para revertir esa reforma que nos dejaron los gobiernos neoliberales, ¿cuánto nos puede costar, no? ¿Qué va a implicar realmente, no? O sea, qué proceso tenemos que empujar ahora sí, como pueblo Como organizado pueblo. para ir revirtiendo y sobre todo para dar esa lucha e incluso para no depender
de un presidente nada más, porque un presidente igual, al ratito, al ratito o se va o se echa para atrás o le baja porque dice, bueno, ya logré esto, entonces ya también ustedes como pueblo, pues ya también, ya no me hacen tanta falta. Yo también me acuerdo siempre mucho de ese refrán que le daba mucha risa al ingeniero Álvaro, que cuando yo decía que al pueblo, bueno, yo decía de las bases de Morena, pero en este caso al pueblo, ¿no? Es como que decimos que nos esconden cuando hay pleito y nos sacan cuando, y nos, digamos que nos sacan cuando hay pleito y nos escunden cuando hay fiesta, ¿no? A los Entonces, en este perritos de caso rancho, igual, dicen, ¿no? ajá, a los perritos de rancho, ¿no? Entonces, igual acá podría ser de que cuando la dirigencia política, en este caso del obradorismo, requiera la movilización, pues ahora sí, muévanse, pero ya cuando no hace falta, no, ya logramos nuestros objetivos. Y yo Hay creo que que el volverse objetivo, a calmar. y yo Bueno, creo que Marco, pues, perdón, Marco, sí, vamos a ir un corte y vamos a continuar. Nos quedamos en esta comparación que haces de como los perritos de pueblo, ¿no? Cuando hay fiesta, te esconden, cuando hay bronca, te sacan. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, una charla muy amena con mi compañero Marco Álvarez, economista, y su servidor Antonio Sánchez Ballinas. Gracias por escucharnos. Esperemos que usted esté pendiente y lo que estamos planteando en este caso pueda ser útil para que usted genere un análisis objetivo de la realidad que estamos viviendo en nuestro país, estimados amigos. Actualmente estamos viendo que se están parando algunas reformas a partir del Poder Judicial, y el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando que esto no está mal, que de alguna manera representa la división de poderes y que de alguna manera representa la sana democracia. Y yo me pregunto, y te pregunto, Marcos, ¿la sana democracia no incluiría incorporar una voz más a esta discusión, que sería la del pueblo, la de los campesinos a los cuales Iberdrola les está pagando 2 pesos, 5 por año, por hectárea, por ocupar sus tierras, esas tierras que fueron ocupadas, y no crea usted que convenciendo a la gente, sino también por una lucha jurídica y también a partir de la tranza y los trancazos. ¿No sería necesario escuchar también la voz del pueblo, de estos campesinos? ¿No podríamos ver en una mañanera no solamente la discusión de esta problemática con que existe por ahí un amparo, y que ya se amparó fulano y que ya se amparó sutano y que el juez ya dijo que esto no va a pasar y que Andrés Manuel, el presidente, nos plantea que pues esto es la democracia? ¿Esto será la democracia, Marco, una contienda jurídica entre los empresarios del gobierno? no, pues yo creo que es evidente que no. Y eso, yo creo que eso de los amparos también como que dice mucho de no tener falsas expectativas, porque en realidad esto era previsible, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, pues lo podemos criticar en muchas cosas, pero no de ignorante. Entonces en este caso, o sea, incluso la misma gente que lo apoyan, sus intelectuales, pues ya sabían que iba a haber una andanada de amparos, ¿no? Pero aquí también es interesante porque en realidad de esos amparos, ¿para qué tú vas a estar pensando? O sea, si tú sabes que te van a poner piedras y una piedra y ya después vas a resolver esa, y después te van a poner otra, y después te van a poner 10, y después te van a poner, entonces, ¿para qué? Digamos, tú ya te tendrías que plantear, bueno, entonces mejor si me voy a aventar un pleito, pues que sea un buen pleito y que sea de un calado mayor. Entonces, lo que está planteando de la reforma constitucional, pues digamos que es así como hasta ahorita pareciera que es como decir, bueno, yo estoy buscando, si, no quería llegar a esto, pero pues me están obligando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir que suena bien también, ¿no? Que también, aquí el problema, y es ese, con el que tú mencionas, resulta que falta un pequeño detallito, que es la opinión y la organización del pueblo. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos decir que podría ser de mucha utilidad, pues lo que ya hicimos siendo movimiento, ¿no? Los que participamos en precisamente cuando decíamos de la reforma energética, de que nosotros queríamos que se hiciera una consulta y recabamos firmas, ¿no? Y recabamos las firmas para que legalmente se hiciera una consulta y se le preguntara al pueblo mexicano que si estaba de acuerdo en que se revirtiera la reforma energética.
Entonces, por ejemplo, ahí es de donde a veces vemos que si hubiera una voluntad un poquito de más, incluso más, más avanzada, pues simple y sencillamente, pues eso sería un buen elemento como para un gobierno que quiere tener una fortaleza y una legitimidad todavía mayor si se siente que está muy débil para hacerlo de un jalón, bueno, pues ahí está el pueblo. Pero entonces es donde decimos, realmente yo no creo, o sea, la gente no va a estar en desacuerdo de que los recursos de la nación vuelvan a ser realmente, efectivamente, de la nación, todo, ¿no? La Y que tierra, no el se agua. vendan nunca más, ¿no? Exacta, que no se concesione, que ni siquiera haya esto como ahorita, ¿no? Que pues Sí, yo te que apostaría que no hay un ciudadano consciente que diga que eso no pase, ¿no? ajá, entonces, por ejemplo, yo hablo de que ahí, ¿no?, vemos un rasgo de un gobierno precisamente que teniendo, digamos, la mesa puesta, podríamos decir que por qué no da un paso de ese tipo, ¿no? O incluso podría ser una iniciativa del mismo pueblo, ¿no? Decir, bueno, pues esa consulta ya la dimos. Lo que pasa es que en ese momento, pues había un gobierno que nos retachó así de simple la reforma, pero en este caso, pues ya tendría 10 veces más fuerza, incluso en términos legales. Entonces, efectivamente, yo pienso que ahí es donde realmente yo sí veo que hay digamos, hay un miedo, ¿no? A que es como que se despierte, pero realmente no como dicen los memes, ¿no? De que ya despertaron al tigre y muchas veces hacen como mucha, como una falsa, alarde de fuerza, ¿no? Sino más bien realmente, pero porque ahí hay otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde veo que hay una contradicción de un gobierno que se ha planteado como un gobierno que ha estado, incluso, por ejemplo, planteando proyectos de corte totalmente, sí creo que son neoliberales, en lo que ya mencionamos, Tren Maya, Transísmico y Proyecto Integral Morelos, o lo que es ahorita, ¿por qué? Pues porque ahí ya se le podría empezar a salir también de las manos al propio obradorismo, un pueblo que diría, bueno, pues entonces ahora sí nos lo vamos a creer y para todo. O sea, no es de que cuando diga Andrés Manuel, ahí estamos, y cuando no, pues simple y sencillamente es la opinión de él, sino que podría ser una buena coyuntura como para que el mismo gobierno dijera, pues vamos a revivir la consulta que hicimos, vamos a darle una validez, ahora sí, ¿no? Entonces, pero ahí viene un conflicto que creo que es lo que el mismo gobierno está tratando de evadir. Entonces yo así pienso que a veces este gobierno como quisiera que trata al mismo pueblo como si fuéramos niños, como si no nosotros fuéramos como de escondernos un conflicto que ahí va a estar, y ahí está, y nosotros nos toca también resolverlo, no solamente a un gobierno benefactor, ¿no? Así es, estamos viviendo un proceso, como el mismo presidente lo ha dicho, muy trascendental en la historia de nuestro país. Pero yo sigo pensando que falta no solamente la participación popular, sino el reconocimiento de todos estos pueblos que siempre han estado en luchas, entre ellos el pueblo oaxaqueño. Si usted se da una vuelta por Juchitán, Oaxaca, por el istmo de Tehuantepec, por toda esta zona del sur de nuestro país, se podrá dar cuenta que no hay campesino, persona o citadino incluso que esté de acuerdo en estas energías eólicas, no tanto por lo que significan como tal, sino por la forma en que han llegado a nuestro país, invadiendo territorios, lastimando a los pueblos, no respetando la cultura, poniendo énfasis más en sus ganancias que verdaderamente en compartir el desarrollo. Eso es lo que realmente ha estado pasando. No pensemos, estimados amigos, que esta discusión es nueva. Si bien es cierto, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, le ha puesto en el pedestal de las discusiones actualmente, esta discusión y esta lucha es ya añeja, y el pueblo oaxaqueño lo sabe muy bien. En otras partes del país también se ha dado esta lucha, pero el pueblo oaxaqueño ha estado siempre al frente de lo que representa luchar en contra de, sobre todo, Iberdrola y Mareña. Son las empresas españolas que están en esta parte de nuestro territorio nacional. La lucha no es nueva,
y las voces están ahí. Hace falta que el presidente Andrés Manuel López Obrador también les dé una pauta, incluso que haya asesorías para que también entren como terceros en discordia en esta lucha de los amparos, ya que se está planteando que es una cuestión democrática. Si es importante a lo mejor hacer de primera instancia la lucha legal, no le corresponde solamente al gobierno federal, también le corresponde a los ciudadanos que siempre han alzado la voz y que no han tenido asesorías jurídicas para lograr, ni han tenido este margen para poder luchar democráticamente, pacíficamente, jurídicamente en contra de estas empresas. Si antes no había la posibilidad, porque sabemos que el monstruo que era el Estado a través de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Calderón, no permitían siquiera que la disidencia se parara o tuviera la oportunidad jurídica. Hoy, si ese es el caso, deberían buscar la forma de hacer patente la presencia del pueblo oaxaqueño y de otros pueblos de nuestro país que han estado históricamente en contra, no de, como decimos, del desarrollo, porque el desarrollo es importante, la producción de energía son importantes, ha estado en contra de las formas en que empresas extranjeras han venido a imponer el desarrollo en este país de una manera ventajosa, despojando a los campesinos de sus tierras. Marco. Sí, pues yo creo que ese es por ahí lo que hace falta en realidad, porque, y de ahí pues vemos que la misma agenda, o sea, para irle dando un contenido, por ejemplo, ahorita se habla mucho de que te dicen los de Morena, ¿no? Te dicen, si no votas, pues necesitamos las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que ahí hay y es cierto, ¿no? Para hacer una reforma constitucional, pero ahí hay un problema que el Senado se va a quedar igual, ¿no? Entonces, realmente, aunque se ganara, esa es una discusión, ¿no? Uno como pueblo podría decirles, bueno, pues entonces, ¿cómo estás cambiando o a qué te estás comprometiendo? Realmente, ya pasaron 2 años y pues se ven con puras reformas así como que muy, o sea, de lo del outsourcing muy incompleto, de la educación muy incompleto, de la cuestión laboral, de todo esto. Y ahora con lo de la energética, pareciera eso, ¿no? Como que dicen, bueno, vamos a dar un pasito y entonces uno podría decirles también, bueno, está bien, vamos a darle la mayoría, pero pues ahora sí comprométanse a que vamos a echar abajo las reformas neoliberales, ¿no? Y vamos a plantearlas en la discusión y en la agenda política. Y ya cuál es el miedo, ¿no? Porque ya ahora sí que ya, o como que siempre ahora sí que ya se destape el conflicto como realmente es, ¿no? Y entonces, pues yo sí creo que habría un apoyo del pueblo para decir, bueno, vamos, ahora sí tenemos como agenda, incluso lo mismo lo había planteado el mismo López Obrador. Él había dicho así en términos generales que en la mitad de su mandato, pues no iba a hacer reformas constitucionales, que ya las hizo en relación a la cuestión de los militares, ¿no? Eso es algo que llama la atención. Pero bueno, él dijo, vamos a ir pensando en reformas a lo mejor constitucionales ya en el segundo tramo de nuestro gobierno. Bueno, pues ya es el momento entonces, ¿no? Pero ya es el momento en que tendrían que estar diciendo, bueno, queremos el voto de ustedes porque ahora sí nos vamos a plantear una profundización de todo esto, porque si no va a haber una solución real de nuestros problemas y vamos a estar a expensas de que todo medio lo vamos a ir resolviendo y medio resolverlo, pues es como a la vuelta de 1 o 2 años, pues es no resolverlo o incluso que se siga profundizando los problemas. Entonces, yo creo que sí se tendría que ver incluso en el campo electoral, pues un discurso, ¿no? Como decir, bueno, ¿a qué vamos a llevar? O sea, que la gente diga, bueno, vamos a votar por este partido que dicen que pues, va a lograr otros cambios, pero realmente, ¿qué nos vuelven a qué se vuelven a comprometer, ¿no? Si es que puede haber un compromiso, que es otra discusión que aquí también hemos dado, pero bueno, poniéndolo así como en Renovar la términos relación entre el pueblo y Morena para que verdaderamente, porque sabemos que el PRI y el PAN, pues no es que yo lo diga, es que verdaderamente hemos visto que el PRI y el PAN no han sido opción y que su aparente cuestión de cambio es falsa porque pues los privilegios que han tenido los panistas, los priistas y ahora alguno que otro de Morena necesitan de que el pueblo esté pobre, de que el pueblo esté jodido, de que exista corrupción. Pero si hoy Morena quiere reafirmar ese compromiso con el pueblo, pues tendría que plantear ahora sí hacia dónde vamos, hacia dónde iremos, qué nuevo rumbo va a tomar el país a partir de que el pueblo le otorgue o le refrende la confianza que le tuvo en las elecciones presidenciales, Marco. Pues sí, porque yo lo digo porque en realidad
una postura, o digamos una postura tibia, en realidad no va a estar asegurando que las oligarquías estén tranquilas, que, o sea, real lo estamos viendo, ¿no? O sea, realmente estamos viendo que los empresarios nacionales están agazapados porque ellos también bien ven que la lucha del pueblo les puede redituar también grandes negocios, ¿no? Y precisamente ellos son los que se montan, así como la derecha se monta en las causas feministas y cosas así, pues igualmente los que están ahorita apoyando, de los de derecha o de empresarios que están apoyando este gobierno, pues igualmente son oportunistas. Entonces ellos también, pues que se dé una lucha para que ya no nos lleguen los extranjeros y nosotros podamos hacer nuestros negocios. Y resulta que en el gobierno tenemos buenas posiciones y tenemos buenas relaciones con la autodenominada 4T. Entonces, para ellos el panorama está bien padre, ¿no? O sea, que el pueblo dé la batalla ahorita, que se peleen y que nos aseguren que nos van a dar una tajadita del negocio, o que a lo mejor el negocio, digamos, la rectoría sí va a ser del Estado, pero nosotros lo vamos a capitalizar porque nosotros lo vamos a requerir para todos nuestros proyectos, ¿no? Para todos los proyectos que están ya en marcha, ¿no? Las fases digamos, las etapas del Tren Maya, etcétera, los tramos y muchos otros negocios. Entonces, yo por eso es ahí donde veo que sí tendría que haber cuando menos ya es el momento, o sea, ya no se puede estar esperando o sea, que nos sigan diciendo otros 3 años, que nos sigan diciendo, bueno, pero vámonos con calma, pero mejor hacemos una reformita así, porque si no se enojan los canadienses. Bueno, o se agarra el toro por los cuernos, o este gobierno no lo va a agarrar, y pues simple y sencillamente también, pues ya lo veremos, ya lo vamos a ver con los años. Nos seguiremos deteniendo con las mañaneras. Sí, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, ¿no? Bueno, estimados amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Esperamos que esta charla haya sido fructífera para usted y le deseamos un buen fin de semana. Gracias, Marco. Gracias y hasta la próxima, y al auditorio también muchas gracias. Bueno, pues soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa. Por favor, pórtese mal, pero cuídese, sobre todo en estos tiempos, cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.